Bueno, vamos a dar comienzo a la tarea 3, donde estudiaremos en profundidad la estructura y bueno, se trata de dar una serie de consejos para su abordaje. Eh, Estamos en esta etapa, en el tercer momento, donde ya estamos analizando las condiciones particulares de la obra con respecto a la dimensión estructural de la misma. Ahí tendremos que ver el tipo de estructura que es, con qué materiales está compuesta, cómo funcionan sus partes, cuáles son sus dimensiones y cuál es el proceso constructivo para arribar finalmente a la relación que tiene con el cerramiento o con el sistema de instalaciones. En ese sentido, lo que se propone es que ustedes puedan identificar los componentes estructurales del edificio y la materialidad, los principales y los secundarios, el funcionamiento estructural del mismo, eh, el modo en que se produce esa estructura y de cara ya al trabajo práctico individual, al rediseño de la obra, proponer cada integrante de cada equipo una alternativa tecnológica que reemplace a la que están analizando. Si es una obra que puede ser en hormigón, puede realizarse en acero o en madera o en función de otras variables. Lo que vamos a necesitar es hacer documentos eh, que reflejen este estudio. Un esquema volumétrico conceptual inicialmente, esto siempre me parece que es recomendable, ya lo hemos pedido para que ustedes puedan identificar cómo funciona el edificio. Ahora, con respecto a la estructura, hacer un croquis conceptual, a mano alzada, si se quiere, de cómo es la maqueta conceptual estructural del edificio. Luego pasaríamos a hacer documentos tradicionales de plantas, cortes y vistas, plantas de fundaciones, una planta de entrepiso por lo menos, o sobre planta baja, y por lo menos una planta de cubierta. Por lo menos tres. Una volumetría y algún corte para saber las alturas de la distancia entre los pisos. Y lo que debe estar es como acotada la distancia entre elementos principales y secundarios y las dimensiones que componen la estructura de esos elementos principales y secundarios, ya sean bases, columnas, vigas, por ejemplo, en una estructura de hormigón y losas, o en un sistema metálico, lo que serían los sistemas de fundaciones, puntales y vigas y sus entrepisos, ya sean metálicos o de madera. Este, por ejemplo, es el edificio de mí, es el Crown Hall. Aquí ustedes ven arriba a la izquierda, digamos, prácticamente cómo es el sistema estructural del edificio. Estos cuatro grandes pórticos que tienen alrededor de 40 metros de luz, que sostienen ahora unas vigas secundarias, ¿sí?, de unos IPN, que se cuelgan de estos pórticos para conformar el techo. Cierra la caja también un sistema de perfiles IPN perimetrales. Y aquí se encuentra ya con más detalle donde se puede identificar cada uno de los elementos. Esta sería como una maqueta conceptual electrónica y después uno podría pasar a describir a partir de cortes y vistas y plantas la estructura en sí misma. Esta es una maqueta electrónica conceptual de la estructura de la biblioteca de Seattle. Y este es un trabajo, por ejemplo, de un estudiante del 2018, que es sobre el Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro de Reidi, donde el estudiante muestra cómo es que las distintas partes que está compuesto este edificio, que se ve aquí a la mitad de la lámina sobre el borde derecho, eh, que es como un paralelepípedo levemente trapezoidal, compuesto por una serie de pórticos. Sobre esos pórticos se apoya un primer entrepiso y el segundo entrepiso empieza a estar colgado de la parte superior. Acá abajo ellos muestran cuál es el proceso constructivo para los pórticos y hacen también un análisis de carga de cómo funciona la estructura. Aquí empiezan a acotar la distancia entre los elementos, faltaría indicar las medidas de los elementos, de estas vigas, de estos pórticos, y aquí está en planta también.
Luego esto también está acompañado de fotos para mostrar la relevancia de la estructura en sí y de su producción. Miren los encofrados fueron laterales, o sea, con laterales abiertos para poder meter las armaduras, porque estas vigas tenían alrededor de 3 metros de altura. O este despiece donde se muestran los entrepisos como están conformados, ya sean en elementos principales o elementos secundarios. Sigue con la descripción y el análisis de fuerza. Esto es un trabajo que si se quiere hacer me parece que está muy bien. Y una planta de fundación. Las fundaciones son importantísimas porque hay que entender cuál es la calidad del suelo que tiene, porque la obra arranca en ese punto para que después termine incidiendo sobre la totalidad de la obra. Avanzan sobre otros temas, como por ejemplo cómo se produce la obra en cuanto a juntas de dilatación, ya sea porque son edificios grandes o porque necesitan juntas de construcción, o los distintos elementos que necesitan para producirla, los andamios. Eh, Esta es una lámina, una doble lámina del Centro de Investigación en Barcelona, que es un trabajo completo, que es al que arribarán ustedes al final de la cursada, y me interesaba mostrarlo porque da un pantallazo general de hacia dónde vamos. Aquí los estudiantes primero hacen una breve descripción de la obra, de la ubicación, su comportamiento al tratarse de un edificio básicamente de que se resaltaban las condiciones de sustentabilidad, hace una descripción de cómo son las estrategias bioclimáticas del edificio, tratamiento del agua, esquemas de estructura, un despiece de las partes del edificio, sus cerramientos, sus entrepisos, las cubiertas, los elementos principales como núcleos. ¿M? Y acá arriba empiezan con una descripción del comportamiento del edificio, ya sea en verano o invierno, en términos climáticos, que son etapas que vendrán posteriores, hasta llegar al punto de análisis de alternativas de acondicionamiento pasivo, como los pozos canadienses, y en esta parte central, un gran desarrollo de una sección perspectivada donde se muestran todas las partes del edificio, su estructura principal, sus cerramientos, con la descripción de las especificaciones de cada uno de los elementos. Muchas veces no alcanza con nombrar elementos, no alcanza con poner carpintería de aluminio. Lo que hay que poner es de qué tipo de carpintería de aluminio. Hacen ver de alguna manera qué línea, no es lo mismo una línea muy liviana de tipo doméstico como una línea pesada para edificios que necesitan soportar grandes alturas o presiones de viento. Entonces, el nivel de especificaciones habla acerca de la rigurosidad técnica a la que queremos arribar. Y por último, acá cierran la lámina mostrando cuáles fueron el proceso de cómo se realizó la obra. Junto a esta parte final, incluiremos todo lo que tiene que ver con el costo de producción de la misma, que de alguna manera ustedes ya la reflejaron en la ficha que se llenó en esta semana. Así que bueno, esto es lo que tendríamos que hacer de aquí en adelante.